Los Lutz afirman que desde el primer día en la casa sucedió algo extraño. Llamaron al padre Pecoraro para que les bendijera su nueva morada. Y en una de las habitaciones el padre escuchó una voz siniestra que le dijo, fuera de aquí. El padre Pecoraro se estremeció, pero continuó bendiciendo la casa y cuando terminó, rechazó la propuesta que le había hecho Katie de quedarse a comer en su casa y salió lo más rápido posible de ahí. Tras la bendición del padre, los Lutz estuvieron realizando sus tareas de mudanza, como ordenar cajas, trastos, organizar ropa, mover cosas del lugar y demás tareas. Al acabar el día, Katie y George acostaron a los niños y ellos se quedaron en la sala de estar. George alimentaba el fuego con los leños porque notaba un frío glaciar en la casa, aunque el termostato estuviese a una temperatura superior a 20 grados centígrados. A las 11 de la noche, George y Katie se fueron a dormir por primera vez en su nueva casa. George se despertó con un fuerte golpe en la puerta principal y se levantó de un salto. Abrió la puerta y no vio a nadie, pero escuchó a Harry, su perro, ladrando en el jardín y entonces se fijó en que la caseta de los botes se escuchaban gemidos sexuales y estaban las puertas abiertas. George se extrañó al recordar que las había cerrado, pero pensó que sería una mala jugada por el sueño. George volvió a su cama. Eran las 3:15 de la madrugada. Esa fue la primera noche que George se despertó a esa misma hora. Al día siguiente, George tenía un frío glaciar y estaba comprobando todas las puertas y ventanas de la casa, cerrarlas, por si alguna hubiera quedado abierta. Cuando entró en el cuarto de costura, al irrumpir en la habitación, George se quedó perplejo a ver cientos de moscas en la ventana de la casa. A pesar de que estuvieran en pleno invierno. George cogió un periódico enroscado y mató todas las moscas que pudo. A las demás las echó por la ventana. Esa misma noche George se despertó sobresaltado por un fuerte ruido. Revisado puertas y ventanas, la del cuarto de costura estaba abierta y la puerta se abría y cerraba continuamente, haciendo un estrepitoso ruido. La pesada puerta de la entrada también estaba abierta, pero cuando George iba a cerrarla, descubrió que había sido arrancada de sus ejes, pero la cerradura solo se veía forzada por dentro de la casa. Era extraño que solo se hubiera despertado él, pues la puerta debía haber hecho un ruido estruendoso. Cerró la ventana del cuarto de costura, arregló la puerta de la entrada como pudo y volvió a la cama. Eran las 3:15 de la madrugada. Al día siguiente, George llamó a un cerrajero para que le arreglase la puerta de la entrada. El día fue básicamente como siempre, limpiar y organizar las cosas de la mudanza. Aún quedaba mucho por hacer. En dos ocasiones, en el 112 de Ocean Avenue, apareció una figura espeluznante, que más tarde los demonólogos descubrieron como una manifestación demoníaca. Aquel ser se manifestó en la chimenea del cuarto de esta por primera vez. Su rostro se imprimió en fuego sobre la pared de ladrillos del hogar. La segunda aparición fue en el cuarto de los niños. Estos empezaron a gritar en mitad de la noche diciendo que había un monstruo bajo sus camas. Cuando George salió de su habitación para investigar, efectivamente ahí había una enorme figura blanca, con una capucha y un rostro realmente espantoso, y estaba bajando las escaleras. Ese fue el último rato de los Lutz pasaron en su casa antes de